¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. En esta clase les voy a explicar el trade que metí ayer en el australiano dólar, ¿ok? Voy a decirles cuáles fueron las pautas que yo tomé en consideración, cuáles fueron las condiciones que yo tomé en consideración para tomar la venta que tomé, ¿ok? Entonces, pues nada, vamos a la explicación. Principalmente, mi estrategia se basa 100% en liquidez, ¿ok? No utilizo absolutamente nada más, no utilizo indicadores, no utilizo nada, ni soporte, ni resistencia, ni líneas de tendencia, nada, solamente liquidez, ¿vale? Entonces, tomando en cuenta esto, ¿qué es lo que yo veía en el mercado principalmente en la sesión de Tokio, que es esta de aquí? Bueno, principalmente yo lo que veía era este mínimo y este imbalance que yo buscaba que mitigara este imbalance para hacer el disparo al cielo como realmente lo hizo, ¿ok? Como naturalmente pasó, pero no llegó hasta allá. Entonces, ¿qué otra cosa tenía yo en consideración? Yo también tenía en consideración este máximo que tenemos aquí, ¿ok? ¿Por qué este máximo lo tenía yo en consideración? Sencillo, porque hasta este punto, hasta esta velita de las 16:45, no la tenía, digo, no había abierto el mercado de Tokio. Entonces, para mí era válido ese máximo, aparte de que tenía la confluencia con este imbalance de aquí, ¿ok? Entonces, como todavía no aperturaba Tokio y todavía tenía esta zona libre sin mitigar, pues también era una buena zona para ventas, ¿ok? Pero honestamente, mi esperanza era que llegara a esta zona de aquí y se disparara al cielo, ¿ok? Ahora, bajándonos a un minuto, porque esa es la temporalidad en la que yo opero siempre, ¿ok? Un minuto. En esta temporalidad, ya una vez que mi alerta sonó, ¿ok? De que ya había llegado a esta zona de aquí, yo lo que hice pues fue bajarme un minuto y ver qué era lo que estaba haciendo el mercado. Ahora, aquí quizás un pequeño error, una observación que me gustaría hacerles es que la sesión de Tokio generalmente siempre se mueve muy lento al principio de la sesión. Entonces, los movimientos fuertes generalmente empiezan ya después de a lo mejor 30 minutos, 40 minutos, 45 minutos tal vez, inclusive a veces hasta una hora, ¿ok? Entonces, ese que quizás pudo haber sido uno de mis errores principales, el no esperarme a que se desarrollara bien los movimientos del precio. Pero bueno, contemplando también que ya me estaba haciendo esta construcción de liquidez que vemos por aquí, ¿ok? Tomé en cuenta esta construcción de liquidez y aparte tomé en cuenta que mi esperanza, mi terquedad me decía que el precio iba a llegar a esta zona de acá, ¿ok? Aparte que también teníamos este otro mínimo en liquidez interna por este lado, ¿ok? Este de aquí. Entonces, dije, vamos a ingresar una orden, viendo también que en los movimientos que venía haciendo, pues ya me hizo el cambio de estructura por este lado, ¿ok? Este que tenemos aquí. Ya me hizo este cambio de estructura, me dejó este imbalance, ¿ok? Y una vez que me hizo este imbalance, pues yo ahí puse mi posición al principio de este imbalance, ¿ok? Ahora, yo también tenía contemplado este order block que tenemos aquí, o esta velita que tenemos aquí, como le pueden llamar a veces order block. Esta velita aquí, perdónenme, que no sé si en algunas otras estrategias le llaman de otra forma, pero creo que es una vela doji, si mal no recuerdo, no soy muy de velas tampoco. Eh, y tenía también yo por aquí, por este precio, en una temporalidad de 3 minutos, tenía otro imbalance. Entonces, aquí lo había marcado por aquí, el imbalance, en 3 minutos. Aquí estamos en un minuto. ¿Ok? Entonces lo que yo hice fue colocar 3 operaciones. Una operación la metí, la principal, que fue en el imbalance de aquí, con un stop loss de 3 pips por aquí. Y yo con mi terquedad de que iba a llegar hasta acá. ¿Ok? Y también metí esta de aquí. Había metido también había posicionado una aquí en esta velita con 2 pips de stop loss. Y esta sí la había puesto con un 1 a 2. En esta no me quise ir tan abajo.
Y la otra que metí pues en este imbalance de aquí en temporalidad de 3 minutos con un stop loss igualmente de 3 pips y obviamente con mi terquedad de que iba a llegar hasta este mínimo de acá. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, si yo, si yo hubiera, se los voy a desglosar de uno por uno. Esta fue la de 3 minutos, por aquí. Si yo hubiera respetado, miren, esta evidentemente no se dio, estas fueron las dos operaciones que perdí, ok, esta, que fue en el imbalance de 3 minutos, y también esta, que fue en temporalidad de 1 minuto, que fue la principal, fue con la que la principal con la que entré, ok, igual, yo quería un stop loss, un take profit hasta acá, ¿vale? También me saco un stop loss. Porque esta no la tomo en cuenta, porque esta la borré. Esta la borré. A este le puse un stop loss de 2 pips y un TP 1 a 2, que fue hasta aquí. Y si se fijan, esta sí se dio. Pero esta la borré. ¿Por qué la borré? Porque, si se acuerdan, cuando... Miren, aquí ya veníamos en este mínimo acá. Ahora, cuando llega el precio a esta zona, principalmente a los 65,696, se activa una de mis órdenes, que fue la que puse en temporalidad de 3 minutos, ¿ok? Y posterior a eso, se activa la que tenía en 1 minuto, en el 65,700, ¿ok? Entonces se activan estas dos y como se pueden dar cuenta, el precio baja, 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 hasta el 65,669 o 68 creo, 69 sí está bien, y ahí yo ya iba en profit. Entonces dije, bueno, voy a eliminar esta porque si quizás estas que tenía activas llegan a su TP y luego se retroceden, como generalmente yo pensaba que lo iba a hacer, bueno, dije, me va a sacar en stop loss. Entonces dije, bueno, si ya tengo dos en TP, si ya van corriendo con beneficio, pues voy a borrar esta, ¿no? Pero bueno, pasó que no, pasó que me sacó las dos en stop loss y pues bueno, me hubiera sacado una positiva, la de aquí, y las otras dos las hubiera perdido, hubiera quedado prácticamente en break-even, pero bueno, pues las borré. Ahora, ¿estuvo mal? Pues prácticamente no. Basándome en la teoría de mi estrategia, no, seguí todas las pautas que rigen a mi estrategia, entonces hasta ahí todo bien, todo lo respeté. Pero yo seguía buscando las ventas después de estas pérdidas. ¿Por qué? Porque yo estaba con mi terquedad de que tenía que llegar el precio a esta zona, porque ¿cómo va a subir si ya no tiene otra, si necesita liquidez, ¿no? Entonces, pues no lo hizo, nunca llegó. Entonces, yo seguía buscando ventas. Una vez que vi que me liquidó esta zona de acá, ¿ok? Que me liquidó este máximo que fue el que me dio el cambio de la estructura luego, para tomar los dos trades que perdí, me di cuenta que también, pues bueno, me generó este otro máximo de aquí y me generó este otro máximo de acá que fue más bajo que el anterior. Y aparte, me generó un cambio de estructura muy bueno aquí, ¿ok? Entonces, estaba por acá este otro mínimo que pues prácticamente tenía que liquidarlo sí o sí. Y bueno, sí lo hizo en general. Y yo dije, bueno, me voy a posicionar, voy a seguir buscando las ventas. Voy a seguir buscando las ventas y me posiciono en esta zona. Me posicioné en esta zona buscando un 1 a 2, evidentemente, y le puse 3 pips de stop loss también. 3 pips de stop loss, darle respiro al precio, al stop loss, darle un buen respiro con un 1 a 2. Al principio, les voy a ser bien honesto, al principio quería ponerlo yo hasta acá, hasta el 65,631, porque, ¿por qué? Pues porque mi terquedad me decía que tenía que llegar hasta allá el precio, sí o sí, no había un por qué no, ¿sabes? Entonces, bueno, dije, no, voy a respetar ahora sí mi plan de trading, y voy a dejarlo en el 1 a 2. No voy a ser no voy a querer ser tan aborazado en esta ocasión, lo puse en el 1 a 2. Y bueno, fue así que logré tener el TP, ¿vale?
liquidó este mínimo de acá. ¿Por qué no lo puse hasta este mínimo de acá? Si es un mínimo, pues, válido de liquidación. Sencillo, porque también hay que tomar en cuenta, chicos, el spread de cada broker, ¿ok? En este caso es Fund Next, el que es el proveedor de la liquidez. Entonces, si yo hubiera puesto, por ejemplo, el TP por acá, ¿sí? Estoy casi 100% seguro que no se me hubiera cerrado la operación en profit. ¿Por qué? Y muy probablemente yo hubiera tenido que cerrar la manual, a lo mejor por acá, a lo mejor por acá, no lo sé, pero eh, porque hay que tomar en consideración el spread, porque como ustedes pueden ver aquí, está en la apertura en el 65,708. Ok, dale. Pero en el MetaTrader sí se marca igual el mismo número, 65,708, el mismo precio, ¿vale? Pero ellos tienen un spread que prácticamente oscila, creo que en los 5 pips. Entonces, supongamos que en el TradingView lo vemos en el 65,708, pero esta operación probablemente se haya abierto en el 65,713, si mal no estoy. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sí, por acá probablemente, ¿ok? Entonces, por eso muchas veces en el MetaTrader vemos que llega el precio a donde teníamos el punto de entrada y no se activa. ¿Por qué no se activa? Pues porque obviamente les faltan esos 5 pips de spread para que se pueda activar. Entonces, si yo hubiera puesto el TP por aquí en este mínimo, estoy 100% seguro que no se me hubiera dado el TP. ¿Por qué? No se hubiera cerrado la operación. Porque aquí lo vemos el TP en el 65,645, en el mínimo, en este mínimo de acá, ¿ok? Pero hubiera necesitado llegar al 65,640 en MetaTrader prácticamente, o tomándolo así en consideración, para poder cerrarme la operación. Entonces, por eso estoy casi 100% seguro que no se me hubiera cerrado la operación, porque no hubo tanto movimiento en esa zona. Entonces, prácticamente llegó, liquidó por, ¿qué te gusta? 65, un pip, prácticamente, sí, un pip. Entonces, no, le hubieran faltado 4 pips para que se me hubiera cerrado su operación y no me hubiera dado el TP. Entonces, por eso también es bastante importante que lo tomen en cuenta, porque muchas veces por eso se cierran las operaciones antes y luego preguntan que por qué, que de cuánto es el spread. Bueno, eso se checa antes de tener eh, en consideración un broker o una prop firm, una cuenta de fondeo, ¿ok? Entonces, bueno, esa es la explicación de mi trade, ¿ok? De cómo conseguí este 1-2. Prácticamente no salí beneficiado. ¿Por qué? Porque tenía estas dos pérdidas de acá. Entonces, ¿recuperé entre comillas lo que perdí? Sí, porque perdí $125 con 10 centavos en cada operación, dando un total de $250 con 20 centavos, que fue lo que gané en esta operación, que sí me dio el TP, pero tomen en consideración también las comisiones de lotaje. Entonces yo prácticamente llevo como 20 centavos menos prácticamente. O sea, perdí en esas tres operaciones 20 centavos, ¿vale? Si yo hubiera dejado abierta la operación que tenía por esta zona, sí hubiera tenido el profit de 250, porque prácticamente en esta operación me hubiera dado el break-even, entre comillas, porque perdí dos, pero hubiera ganado esta, que fue un 1-2. Entonces sí hubiera tenido el break-even, hubiera quedado como en esta operación. Si no hubiera cerrado esta, tendría estos 250 de beneficio, ¿verdad? Pero no los tuve lamentablemente. Pero bueno, son cosas que pasan. Entonces, bueno, espero les haya quedado claro también cómo es que tomo yo la liquidez, en consideración la liquidez, ¿sí? Muchos ahorita con el tema de las elecciones, que ven todos estos movimientos grandes y demás, como que se pierden, ¿sí? Pero sigan teniendo en cuenta la liquidez. La liquidez es prácticamente el lenguaje del gráfico. Si aprendes a leer entre las líneas de la liquidez, todo lo demás se te va a hacer más fácil. Ahora, si tú dices, oye, estoy leyendo en base a la liquidez, pero no sigo viendo nada claro, no pasa nada. A veces el gráfico así se va a comportar. O sea, no pasa nada si un día no operas, ¿ok? No pasa nada si un día no te da las confirmaciones. No pasa absolutamente nada, ¿ok? Te lo voy a explicar y te lo voy a dejar bastante claro en el eurodólar. En el eurodólar, el día de ayer, yo tenía previsto para hoy eh, esto, miren. Yo tenía previsto que llegara a esta zona de aquí. Oh, ¿qué
¿qué pasa? Yo tenía previsto que llegara a liquidar este máximo, que también estaba junto con este mínimo, perdónenme, este imbalance de aquí. Entonces yo esperaba que llegara a esa zona y se fuera hacia abajo, ¿ok? Obviamente también llegó hasta este imbalance de acá, están juntitos, ¿ok? Yo tenía pensado que llegara hasta acá. Y sí llegó, pero llegó fuera de horario. Entonces eso a mí no me sirve para nada, ¿ok? Entonces, qué otra zona tenía yo en consideración ahí? Si mal no recuerdo, tenía, creo que tenía esta de aquí, miren, este mínimo de los mínimos de Tokio, porque tenía confluencia con este imbalance de acá, en este vacío que estaba todavía sin mitigar. Ok, entonces esas eran mis zonas del euro dólar. ¿Qué pasó en Nueva York? Llegó, sí, llegó muy bien. Pero, si se fijan, llega y se va. O sea, llega y no me hace ningún cambio de estructura. Ya viéndolo yo más de cerca, si se fijan, toda la construcción de liquidez que tenía desde acá, para mí era una muy buena entrada si se hubiera dado las confirmaciones necesarias. Si se fijan, tiene bastante construcción de liquidez. ¿Qué pasó? Pues obviamente no se dio como yo quise. Pero miren, viendo un poquito más de cerca el gráfico, no llega a esta zona de acá, pero sí me hace este cambio de estructura aquí, miren. ¿Se fijan? Este cambio de estructura por este lado, me deja este imbalance por aquí, ¿ok? Podemos haber puesto unos 5 pips de stop loss con un 1 a 2 y listo, miren. Se da el trade perfectamente. Ahora, ¿por qué no lo ingresé? ¿Por qué yo no ingresé esa operación? Porque a mí, mi estrategia me dice que tiene que llegar a la zona de aquí, donde está la liquidez, ¿ok? Ahora, ¿llegó a esa zona? Sí, sí llegó. ¿Llegó a esa zona de acá? También llegó. Y sí, sí se dio el cambio de estructura que yo esperaba. Pero ya estamos fuera de horario y yo fuera de horario me dedico a hacer otras cosas y no a estar aquí. Entonces, miren, sí, y lo respetó súper bien y el cambio de estructura me lo hizo bien limpio, súper bonito. Todo se dio para vender un buen trade. ¿Se fijan? Y salió muy bonito el trade. Aquí hubiéramos colocado las ventas con un stop loss de, pues por lo menos, yo en lo personal no me hubiera ido tan arriba. Yo creo que con unos 5 pips, 6 pips probablemente stop loss yo me hubiera quedado un poquito arriesgado, pero tomando en consideración que se estaba respetando completamente el movimiento de confirmación de mis entradas, ¿vale? Miren, ahí ya se hubiera dado un 1 a 2. Ahora, tú dices, oye, pues tenemos este mínimo de acá y para mí es súper válido tenerlo hasta acá y toda esta liquidez. Pues lo hubieras dado, pero para mí yo te recomendaría que no, porque, mira, te hubieras llevado un 1 a 4. Pues sí, pero pues también tenemos, por ejemplo, miren, tenemos este mínimo de aquí, que al momento de reaccionar, teniendo este imbalance de acá, liquidez, ¿sí? Probablemente se hubiera ido al cielo y tal vez también nos hubiera sacado nuestra operación, por eso estaba muy arriesgada y por eso no operamos fuera de horario, ¿ok? Entonces, se respetó bien la estrategia, sí, se respetó muy bien, se respetó muy bien la estrategia, o sea, los pasos a seguir están perfectamente bien, pero, pues bueno, no se dio en el momento en el que nosotros queríamos y está bien, eso va a pasar muchas veces, muchas veces, ¿ok? Entonces, pues nada, chicos, espero les haya quedado claro cómo fue que tomé el trade de ayer en el australiano dólar. Espero les haya gustado el video, espero les haya gustado la explicación. Si les quedan dudas, pregúntenme, vayan a Instagram y pregúntenme sin ningún problema. Y si quieren, no sé, alguna explicación o demás de algún trade de ustedes, algún análisis, también mándenme a ustedes las pruebas, mándenme lo que ustedes estén haciendo, lo que estén viendo, y con muchísimo gusto yo les puedo estar apoyando. Como saben, los que siguen a la cuenta de Instagram, ya no tenemos apertura de plazas para la formación de PIP Luminari.
Honestamente no creo que las vuelva a hacer, no sé hasta cuándo, probablemente sí, pero no sé hasta cuándo, solo que contemplando la calidad de la explicación, la calidad de las enseñanzas que les imparto, pues muy probablemente la formación pues no tenga un costo muy accesible para muchos, ¿ok? Lamento decirlo, pero bueno, eh, pues a mí también me costó honestamente aprender todo esto, ¿vale? Ahorita lo que sí pudiesen aprovechar serían 2 clases que les grabé y que las tengo subidas en Gumroad, por un costo de $9. Solamente son 10, abrí 10 boletos, 10 tickets para que puedan acceder a esas 2 clases por $9. Entonces, eso lo pudieran aprovechar muy bien también. Y pues nada, si quieren aprovecharlos, vayan al perfil de Instagram, ahí está el link para que vayan a hacer la compra. Y pues nada, cualquier cosa que tengan dudas respecto a la estrategia, a la liquidez, etcétera, díganmela con mucho gusto, con mucha comodidad. Y si quieren algún tema en específico de la liquidez, algo que no hayan entendido o algo que les gustaría aprender, díganmela, coméntenla aquí en los comentarios si quieren, publíquenla aquí en los comentarios o mándenmela por Instagram, por donde ustedes quieran, y con mucho gusto les puedo colaborar con eso, si está en mi posibilidad, ¿vale? Pues nada, les mando un fuerte abrazo, un saludo y espero que estén excelentemente bien.